Debe de pasarse ahora al efecto número 4 de la posesión. Digo número 4 en el orden que a mí discrecionalmente se me ocurrió presentarlos. No tiene por qué ser ese en todos los casos. Recuérdese que el primer efecto que mencioné fue la posibilidad de ejercer los derechos inherentes a la posesión, indicados en el artículo 1932. En segundo lugar, presenté la obligación de cumplir con los deberes inherentes a la posesión del artículo siguiente del 1933. Y luego mencioné la obligación de restituir del poseedor junto con el régimen de los frutos, de los productos, de la responsabilidad por deterioro y del derecho a reembolso por las mejoras. Entonces, queda en cuarto lugar este efecto que consiste en la posibilidad de adquirir el derecho real cuando el poseedor, que es de buena fe, reúne otros requisitos. Es un efecto que ha sido consagrado en la parte general. En el capítulo bajo análisis se encuentra el artículo 1939 que remite al artículo 1895, que es a donde se consagra este efecto. Esto es así porque esta figura de adquisición legal de derechos reales sobre objetos muebles no registrables puede analizarse desde dos ángulos, como anverso y reverso de una misma moneda. En la parte general está consagrada como un modo de adquirir los derechos reales, porque la posesión, con los requisitos que se analizarán, conduce a la adquisición de los derechos reales, es decir, el poseedor ilegítimo es ascendido a la categoría de poseedor legítimo por imperio de esta norma. Y también puede considerarse como un efecto de la posesión, porque, dicho de otra manera, la posesión con los requisitos que se indicarán conduce a la adquisición del derecho real. Es decir, se lo puede analizar como causa o como efecto. La causa es la posesión y el efecto que produce es la adquisición legal de derechos reales. Entonces, esta figura que reconoce su antecedente legislativo en el artículo 2412 del Código Civil derogado de Vélez Arfiel, quien a su vez la tomó del Código francés y de los autores franceses, es una figura que tiene por objeto brindar seguridad al adquirente a título oneroso de un objeto mueble, aunque para cumplir con esta finalidad deba, como consecuencia no querida pero inevitable, deba dejar de proteger el derecho del propietario. Esta figura se utiliza porque en la hipótesis de conflicto en la que se aplica, entran en pugna dos valores para el sistema jurídico. Uno es la tutela a la propiedad y otro es la tutela a la seguridad en las transacciones jurídicas. Entonces, como principio general, ya se vio en la parte general, se tutela al titular de un derecho real, es decir, que el titular de dominio de un objeto que pierde la posesión lo puede recobrar de aquel que lo privó de la posesión. Pero también se consagra el efecto rey persecutorio, que significa que si este que lo privó de la posesión lo transmite a otro, el propietario lo puede recobrar de este subadquirente. Y si a su vez lo vuelve a transmitir, lo podrá recobrar de este adquirente del subadquirente. Ese es el principio general, pero este efecto rey persecutorio tiene un límite, y es el límite que se consagra para proteger al adquirente, que entre otros requisitos debe ser de buena fe y de título oneroso. Para el análisis conviene tener a la vista las normas aludidas y otras normas concordantes, así que voy a compartir una pantalla. Obsérvese
que está indicado como efecto número cuarto, lo cual, repito, es un acto de discrecionalidad mío que lo puse en ese orden, y se lo conoce como la adquisición inmediata de derechos reales sobre objeto mueble cuando no es registrable. Repito, el efecto está consagrado en la parte general, pero en el capítulo de la posesión de los efectos se consagra la norma que remite. Obsérvese el artículo 1939, que consagra los efectos propios de la posesión y dispone que la posesión tiene los efectos previstos en los artículos 1895 y 1897, que es la prescripción adquisitiva, que será motivo del próximo video, su análisis. Bueno, la norma, que tiene una redacción un poco rebuscada, dispone que el poseedor ilegítimo se convierte en titular de un derecho real, es decir, en poseedor legítimo, cuando reúne 5 requisitos, que son los 5 requisitos que han sido enumerados en el gráfico. Lo que pasa es que digo que tiene una redacción algo rebuscada o retorcida, porque primero se consagran 4 requisitos que están indicados con celeste. Luego se consagra el efecto, en este color lila o violeta, y el 5.º requisito recién al final. No se los consagra todos juntos a los requisitos para luego indicar cuál es el efecto. Y además, el último requisito debe ser interpretado a contrario sensu, porque se lo consagra de manera opuesta, se lo consagra como una excepción cuando el título fue gratuito. Entonces el requisito para no ser excepción es que el título sea oneroso. Pero más allá de la crítica, que no pasa de ser semántica o gramatical, se puede pasar al análisis de los requisitos. Obsérvese que en primer lugar se coloca como requisito la buena fe. Esto quiere decir que el poseedor actual, el poseedor que entra en conflicto con el propietario, que en rigor de verdad debe ser considerado antiguo propietario, porque en el ejemplo ya dejó de ser propietario. Pero el poseedor debe ser de buena fe. Recuérdese que la buena y la mala fe es una subclasificación de la posesión ilegítima. Y es de buena fe el que está persuadido de la legitimidad, es decir, quien cree que es el propietario. Entonces, el primer requisito es la buena fe, indicado también en el gráfico. Luego se indica que debe ser subadquirente. Esto significa que entre el propietario, que repito, debe ser considerado antiguo propietario, y el poseedor de buena fe, debe haber existido una persona, que se lo denomina adquirente, que haya mediado como eslabón en la cadena de transmisiones. Es decir, que el propietario entregó el objeto a una persona, ese se lo considera adquirente. Y a su turno, este sujeto se lo transmite a otra persona, que es el subadquirente. Luego se aclara la categoría de cosas a las cuales se aplica, y se indica que son muebles no registrables. Por eso, este es el tercer requisito, como un instrumento musical, como una estatua, como un cuadro, como un reloj. El cuarto requisito es que el objeto no haya sido hurtado o perdido, es decir, el propietario que ha perdido la posesión no debe haber sido víctima de hurto ni de pérdida, sino que lo debe haber entregado voluntariamente al primer adquirente, quien luego lo transmite al subadquirente. A continuación, en la norma se consagra el efecto de manera categórica, mediante términos positivos. Se indica que es suficiente para adquirir los derechos reales principales. El típico ejemplo es el dominio. Y finalmente se consagra el quinto requisito, porque se indica excepto que el verdadero propietario
pruebe que la adquisición fue gratuita. Es decir, el quinto requisito, si se lo indica en términos positivos, es el título oneroso. Entonces, hay que graficar para ser más claro la hipótesis de conflicto que da lugar a la aplicación de esta norma. La hipótesis de conflicto se genera, en primer lugar, con el propietario, que repito, en rigor de verdad ya es antiguo propietario, que demanda al poseedor actual, que es el subadquirente, por medio de una acción reivindicatoria solicitando al juez que le restituya su objeto. Aclaro que como el efecto es atribuirle la propiedad al poseedor actual, entonces esta demanda debe rechazarse. Entonces, el caso puede ser el siguiente. Supóngase que una persona X, que soy yo, tengo un reloj valioso y lo entrego a una casa donde reparan, donde venden relojes y le hacen el mantenimiento básico, por ejemplo, el cambio de la pila. Bueno, a mí se me quedó sin pila el reloj y lo entrego en una relojería para que le cambien la pila. Por algún motivo, supongamos que demoro en volver a buscarlo, porque después las actividades diarias me impidieron volver el mismo día y en esa semana no pude. Entonces, el comerciante, que va a ser el primer adquirente, que necesita plata, en lugar de restituírmelo luego de haberle cambiado la pila o la batería, decide ponerlo en vidriera para la venta. Y en tal estado de cosas pasa una persona que lo ve, que le gusta, y que como lo compra en un comercio que con regularidad vende objetos semejantes, lo compra, lo paga por título oneroso, lo compra en la certeza que a quien se lo está comprando es el propietario. Certeza que no se condice con la realidad, pero este sujeto no tiene manera de saberla porque actúa de buena fe. Con posterioridad, yo me encuentro con este sujeto y veo que tiene el reloj mío. Entonces, decido reclamárselo, decido demandarlo. Obsérvese que si dirijo la demanda contra este poseedor, esa demanda debe rechazarse. El juicio está perdido antes de empezar en realidad. Es un trámite con el resultado negativo, porque el demandado, que es este sujeto, el poseedor, reúne los 5 requisitos que exige el artículo 1895 para exigirle al juez que se ajuste a la norma, que corrobore el cumplimiento de los requisitos y que se pronuncie en el sentido indicado por la ley. Nótese que este sujeto que demandé es poseedor de buena fe, porque repito, compró el objeto mueble en un comercio abierto al público que con habitualidad vende objetos semejantes. Además es subadquirente porque en la cadena de transmisiones, la parte actora, que en el ejemplo soy yo, la entregó al comerciante, al relojero, que fue el adquirente, y a su vez este se lo transmite al poseedor actual, que es el subadquirente. Además estamos en presencia de un objeto que es mueble no registrable, como un reloj. En nada afecta que ciertas marcas de relojes de alta gama los registren. No por eso pasan a ser cosas registrables, porque cosas registrables son aquellas en las cuales la ley exige la creación y la inscripción a los propietarios en esos registros que se crearon, ¿sí? Como buques, aeronaves, automotores y caballos de sangre pura de carrera. Si alguna marca de reloj tiene registro, no es más que una estrategia de marketing. El objeto sigue siendo no registrable. Además, el objeto no ha sido hurtado ni perdido. Recuérdese que lo entregué voluntariamente. Con estos 4 requisitos,
se sigue analizando la norma y se consagra el efecto. Es suficiente para adquirir los derechos reales. Es decir, ya es el propietario, el nuevo propietario ya es subadquirente de buena fe. Excepto se indica que lo haya obtenido por un título gratuito. En el ejemplo que puse, no fue por un título gratuito. No era amigo del comerciante y se lo regaló el comerciante para su cumpleaños. Era una persona que pasaba, lo vio en vidriera y lo pagó. Entonces, en esta hipótesis de conflicto, la norma que resulta aplicable para solucionarlo es la norma que se acaba de analizar. Y el resultado, bueno, es favorable al poseedor actual. Esto es, repito, porque el fundamento radica en la seguridad en las transacciones comerciales, en darle certeza a las personas que compran habitualmente objetos muebles y lo hacen de buena fe, aunque sea la consecuencia no querida, la falta de tutela al verdadero propietario. El verdadero propietario no queda completamente desamparado. El verdadero propietario puede promover una acción por resarcimiento contra el primer poseedor, contra el comerciante, es decir, lo que puede recuperar es el valor del dinero, pero en el conflicto entre el propietario y el poseedor actual, cuando el poseedor actual reúne las 5 condiciones, los 5 requisitos, bueno, es favorable al poseedor actual. Y va de suyo que es diferente la explicación que la dinámica de los hechos. Cuando se plantea este conflicto, el propietario no tiene que demandar, como en el ejemplo, al poseedor actual para perder el juicio y para luego iniciar la acción por resarcimiento contra el comerciante. A este juicio, si está bien asesorado, ni siquiera lo tiene que iniciar. Ya sabe que en tales condiciones va a perder este proceso, con lo cual directamente debe accionar por resarcimiento contra el comerciante. Y si, bueno, el comerciante contesta demanda, indica que en realidad tiene que reclamar el objeto al poseedor actual, bueno, no, de ninguna manera, no lo puede recuperar, será motivo de eventualmente se pueda ventilar en ese proceso, pero en realidad basta con acreditar el incumplimiento del comerciante que en lugar de cumplir con la reparación o con el cambio de pila y restituirlo, lo entregó a otra persona. Y nótese que en otra parte del código, en el libro referido a las obligaciones, se consagra exactamente el mismo conflicto y exactamente la misma solución de manera concordante. Se lo enfoca de otro lado, se lo enfoca desde la óptica del comerciante, que en lugar de restituir el objeto, lo transmite a este subadquirente. Obsérvese lo que dispone la norma. Repito de antemano que es exactamente la misma hipótesis y la misma solución. En el encabezamiento se consagra la hipótesis en la cual se entrega la cosa a quien no es propietario. Es decir, el comerciante, en lugar de restituirla, se la entrega al subadquirente. Véase que este artículo está consagrado bajo el título Obligaciones de dar para restituir, la obligación del relojero en el caso. Y se indica que se aplica a bienes no registrables, es decir, objetos muebles, porque los inmuebles siempre se registran. La norma dispone, con relación a terceros, cuando la obligación de dar cosas ciertas tienen por fin restituirlas a su dueño, es decir, cuando el relojero me debía devolver ese objeto. Si la cosa es mueble no registrable, acá está el primero de los requisitos. Y el deudor hace a título oneroso el segundo de los requisitos. Tradición a ella por transferencia o constitución de prenda, el acreedor no tiene derecho contra los poseedores de buena fe, que es este subadquirente,
el tercer requisito, sino solamente cuando la cosa le fue robada o se ha perdido. El cuarto requisito. Véanse o nótese que el único requisito que no se menciona es que haya sido subadquirente, pero en nada cambia porque sí está la condición de subadquirente en la descripción de la hipótesis de conflicto, porque se indica que el que debe entregármela a mí, en lugar de restituirla, se la entrega a otro. Entonces, el requisito de ser subadquirente también está, repito, en la redacción del planteo. Así que este es el cuarto efecto de la posesión entonces. Lo repito, el poseedor que en principio es ilegítimo porque compra el objeto, este reloj, a quien no es propietario, pero es de buena fe y además reúne los 5 requisitos, el texto legal lo asciende a la categoría de poseedor legítimo, es decir, a la categoría de propietario. Como consecuencia, no querida pero inevitable, se produce la extinción del derecho real del antiguo propietario, que en el ejemplo era yo, y ese es el motivo por el cual, si yo lo demando, me lo rechazan, porque no puedo promover una acción real cuando ya he dejado de ser titular de un derecho real. Dejo de compartir la pantalla. Nuevamente les agradezco que me hayan dedicado su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad y espero verlos pronto. Hasta la próxima.